Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la mañana en el día de hoy. Queremos hablar sobre el consumo. Antes de la pausa habíamos mostrado un poco los números de en qué la gente está pensando gastar su dinero en este diciembre, ¿verdad? El nivel más alto del consumo siempre en diciembre, por la fiesta de fin de año, Navidad, Año Nuevo, un poco las celebraciones que hay en las empresas, muchas colaciones, bueno, toda una dinámica que usted ya conoce. Y queremos hablar con gente que mide cómo la gente gasta, cómo la gente consume, en dónde va la plata. Y para eso ya está con nosotros Mauricio La Rosa, un gran amigo de la casa, lo tenemos de nuevo. Y habíamos prometido hablar con él justamente ya hacia fin de año para ir monitoreando cómo fue el año y qué se espera para diciembre. Ya está con nosotros el gerente general de la consultora CCR. ¿Cómo te va, Mauricio? Buenos días. Samuel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un placer, un gusto compartir con ustedes y bueno, aquí a las órdenes para conversar un poquitito de estos movimientos y estos vientos que se vienen ahora para fin de año, como decían, con esta dinámica que siempre es tan especial, ¿verdad? En lo que es el mes de diciembre, con la fiesta, ¿verdad? Totalmente. Antes de entrar directamente a diciembre, te quiero consultar para ir un poquito para atrás. O sea, si miramos de enero hasta el cierre de noviembre, ¿cómo estuvo el consumo? ¿Has visto alguna recuperación? ¿Se han dado números un poco más interesantes de lo difícil que fue el 2020? ¿Cómo podríamos resumir por lo menos el año 11 meses del 2021? Nosotros tuvimos un 2021 que nuevamente, si bien experimentó por un lado una caída en promedio del 5%, ¿verdad? Lo que es la canasta de consumo, y este 5%, como hablábamos en ediciones anteriores, siempre es preocupante porque nosotros veníamos un 2019 con una caída promedio año de entre 3 y 4%, el año pasado ya cayó 5% el consumo y ahora adicionamos otro 5%, ¿verdad? Estaríamos entre 12 y 14% de caída si tomamos prepandemia, pandemia, y no sé si hoy podemos decir una post-pandemia, pero una nueva normalidad, para decirlo de alguna manera, pero todavía experimentamos por un lado los números generales caídas. Ahora, hay una realidad que nosotros este año, antes de que empiece la campaña fuerte de vacunación, entre lo que fue fin de enero, principio de febrero y abril, la canasta de consumo pasó del 4% al menos 8% de caída. De hecho, abril fue el peor mes del año, con 8% de caída respecto al mismo mes del año anterior, o sea, abril del año pasado. Y desde allí, de esa caída de menos 8, fue cayendo a menos 6, menos 4, y hoy estamos en un promedio de menos 3.5. Es decir, si bien todavía estamos por debajo de los niveles del 2020 e incluso del 2019, sí se va como suavizando esa caída, ¿verdad? Como que queremos ir hacia un nuevo camino de recupero de volúmenes, aunque todavía no se da, sí se va de alguna manera minimizando un poco lo que son las caídas que eran muy agresivas en lo que fue el primer semestre del año, cuando el flagelo, o sea, todo esto que nos tocó con respecto al virus tuvo su pico más fuerte, ¿verdad? Y ahí te consulto, Mauricio, en el 2020 el gran motivo, por lo menos que se argumentaba de la caída en el consumo, era la incertidumbre y las restricciones sanitarias. Ahora no tenemos, o sea, hay menos incertidumbre por lo menos y casi que ya no hay restricciones sanitarias, pero tenemos un elemento que no lo teníamos el año pasado y te consulto si ese elemento es lo que está influenciando a que no podamos todavía tener números positivos, que es la inflación. La gente se está quejando mucho del aumento de los precios, por lo menos por lo que vemos de Banco Central, la carne en promedio 40% más, combustibles en promedio 35% más, y los alimentos en otros rubros, otro tipo de alimentos están rondando entre 15 y 20 según datos de Banco Central. ¿Puede ser la inflación o los altos precios lo que está de alguna manera todavía impidiendo que volvamos a una racha, a números positivos, Mauricio? Sí, a ver, yo partiría como en dos, si me permitís, lo que muy bien detallabas. O sea, yo creo que lo que estamos pagando hoy es la secuela, las secuelas que nos dejó el COVID. Así como las enfermedades dejan secuelas, la parte económica de los hogares, de las personas, de las familias, hoy tiene una secuela económica del COVID. Estuvimos tanto tiempo, algunas personas suspendidas, otras con menos ingresos, muchas pymes con problemas de ingresos, y se ha logrado en algunos casos refinanciar deuda o pasar deuda para más adelante, y hoy que tenemos la secuela de que
tenemos que empezar a pagar esas deudas, tenemos que empezar a pagar los compromisos asumidos y tenemos un ingreso que en el mejor de los casos es igual, pero en muchos casos es menor al año anterior, con un salario que nunca le gana la inflación y con una inflación claramente creciente, todo ese cóctel hace que las personas tengan mucho menos disponible para gastar y con menos dinero o con el mismo dinero, con una inflación que se come el aumento de salario, para hablar mal y pronto en concreto, lógicamente las personas con menos poder adquisitivo y con un aumento creciente de los precios van a tener obviamente que ajustarse el cinturón y elegir qué productos comprar y elegir dónde comprar y cómo comprar y qué es lo que conviene para la economía de mi hogar, ¿verdad? Hoy claramente la economía del hogar en el último año y medio se vio altamente perjudicado por los niveles de ingreso primero. Es decir, los hogares tienen menos ingresos y por ende tienen menos dinero disponible para gastar. Y encima hay una inflación creciente, o sea, es la peor combinatoria que podríamos tener, ¿verdad? Un aumento de inflación en un momento donde los ingresos son iguales o menores a lo que teníamos anteriormente y diferimos deuda en el gran mayoría de los casos, porque las deudas que se habían contraído en el primer semestre del año pasado o pasaron al segundo semestre o pasaron a este año, entonces hoy también tenemos que asumir esas deudas. Y claramente que eso es un aspecto que lógicamente condiciona la salud y la economía del hogar y lógicamente eso es lo que estamos viendo hoy, por eso el consumo no termina de recuperarse. Totalmente. Lo que me estás diciendo, Mauricio, vos sabés que va exactamente alineado con algunas proyecciones que hemos visto de algunas consultoras locales que estiman para este año un crecimiento del PIB per cápita, o sea, más o menos en torno al 5% respecto al año pasado, pero nuestra inflación está cerca del 8%. O sea, ese que se come el aumento de los precios, lo que eventualmente pudimos haber mejorado en ingresos, es lo que quizás se está viendo mucho ahora, por eso es que el consumo todavía no logra recuperarse del todo. Sí, también tenemos que ver nosotros en que el crecimiento del PIB, más allá de que sea 4, 5%, 6%, que siempre cuanto mayor sea, lógicamente mejor le hace al país, cómo eso baja a nivel de bolsillo de las personas, o sea, cómo se redistribuye, ¿verdad? Porque nosotros si vemos a lo largo de este tiempo, nosotros fuimos de la región, el país que mejor nos va en Producto Interno Bruto, pero sin embargo somos la región, uno de los países que sigue una tendencia decreciente en consumo. Eso quiere decir que amén de que nosotros tengamos un desarrollo del PIB que siempre es bienvenido, es cierto, siempre es bienvenido que crezca el Producto Interno Bruto, pero también de la mano a eso tienen que venir inversiones, tienen que venir inversiones públicas, que eso realmente generen genuino empleo y que a partir del empleo las personas puedan mejorar los ingresos, ¿verdad? Porque nosotros, uno de los puntos más importantes que a nosotros nos dejó esta pandemia es justamente los ingresos que van acarreados a los problemas de empleo y al ingreso que las personas también dependían de lo que es la inversión pública, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea la inversión pública, que lógicamente es un desprendimiento que al país le vaya mejor y el PIB, lógicamente todo está concadenado, pero no dejemos de ver que eso es fundamental para que esto se vuelque al ingreso de las personas y por ende pueda reactivarse lo que es el comercio menor o el comercio del día a día, ¿verdad? Lo que es el ingreso de la persona en el día a día, el ingreso de las pymes en el día a día, que hacen el 70% de la fuerza laboral. O sea, hay toda una cadena que nosotros tenemos que seguir a partir de lo que es el Producto Interno Bruto para que esto derrame y ese derrame en efecto cascada llegue realmente a lo que nosotros vemos como canasta básica, digamos. Así mismo. Siguiendo en línea con lo que estás comentando, Mauricio, quiero compartir contigo resultados de un sondeo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Una buena participación de los televidentes a esta hora que están siguiendo la entrevista. Y le preguntamos lo siguiente, podemos poner en pantalla: en las fiestas de fin de año, su aguinaldo lo va a gastar principalmente en comida, nos dice el 9%, en bebidas, nos dice el 5.3%, en regalos, nos dice el 10.5%, y en pagar cuentas, nos dice el 75.2%. Hay realmente un disparo impresionante de la gente que dice: yo mi aguinaldo ya tiene dueño. Pareciera que nosotros nos hablamos, Samuel, antes, ¿verdad? Me están mostrando ahora estos resultados. Te estoy mostrando ahora lo que... Y justamente va en línea con lo que estábamos hablando. Uno, el nivel de endeudamiento, que claramente acá te están diciendo que va a usar prácticamente 3 de 4 personas el endeudamiento para pagar deuda. Y otro punto que me parece más grave aún, ¿verdad? Todavía, la gente va a destinar la misma plata a obsequios que para comprar alimentos. Creo que ese es todo un mensaje.
O sea, destinar el mismo porcentaje para algo básico como es la alimentación habla obviamente de una economía que le llamamos nosotros de bolsillo de los consumidores realmente afectada para que en la misma magnitud uno tenga ambos puntos, ¿verdad? Algo totalmente superfluo como es un regalo a algo totalmente básico como es la alimentación de las personas, ¿verdad? Ahora, el tema de endeudamiento es algo que indudablemente, lastimosamente creemos que llegó para quedarse, porque las soluciones que nosotros vimos no van en línea con el tiempo que está llevando la pandemia. Es decir, la pandemia lleva un tiempo mucho más extenso y todavía ni siquiera con un final cierto, lastimosamente, y las soluciones que tenemos hoy financieras caducan anterior, es decir, los compromisos vencen más rápido de lo que va la pandemia. Entonces yo no llego a recuperarme como persona, como consumidor, no llego a recuperarme de lo que es la pandemia y ya tengo que estar pagando tasas y tengo que estar pagando impuestos y tengo que estar pagando distintos créditos, ¿verdad? Ya de la manera más inmediata y a un plazo que no excede tal vez lo que dure la pandemia. Entonces eso lógicamente va a restringir un poco lo que tiene que ver con la economía de los hogares y lógicamente va a restringir el consumo. Eso es matemático, ¿verdad? Creo que la encuesta que acabaste de hacer es más ejemplificadora, imposible, más gráfica, imposible, y es el gran desafío, cómo vamos a seguir para adelante con el endeudamiento, ¿verdad? Porque el problema no es en qué porcentaje del salario estamos endeudados, el problema realmente es cuando no podemos pagarlo, más allá del porcentaje, ¿verdad? O sea, siempre el problema es la capacidad de pago, ¿verdad? Más allá de la técnica de endeudamiento, sino la capacidad de pago de un consumidor que hoy tiene muy restringidos los ingresos. De hecho, creo que el nivel de salario es el mayor de los desafíos que nos queda por delante. ¿Cómo lograr con una inflación que está creciente que las personas recuperen el poder adquisitivo? Creo que ahí está uno de los grandes desafíos que tenemos aquí para adelante. Totalmente. Y ahora la consulta, porque ya nos fuimos a poquito con esta encuesta y con el comentario que hiciste metiendo hacia fin de año. ¿Qué podemos esperar para este mes de diciembre? Por lo que ustedes están viendo, por los tickets promedio que ustedes monitorean todos los días, que están teniendo las empresas, los comercios, las tiendas, y la expectativa por lo menos que pueden sentir en el ambiente. ¿Vamos a tener un nivel de consumo que va a mejorar en este mes de diciembre? ¿Va a ser similar al año pasado? ¿Qué se puede esperar o qué pueden esperar las empresas y también los propios consumidores de lo que va a ser las fiestas de este fin de año, Mauricio? Yo creo que se va a seguir en este proceso de recuperación, si uno lo mira numéricamente. No me permito ser tan optimista porque siempre el proceso de recuperación va sobre 2 años anteriores que, como hablamos, no son buenos. Entonces, pero es un recupero al fin. O sea, mirando el vaso medio lleno, podemos decir que los mercados se van a ir recuperando. Yo creo que vamos a cerrar un año, no digo estar flat con respecto al año pasado, pero por lo menos cayendo en una menor magnitud, lo que habla de algún tipo de seguir con esta tendencia de recupero. Eso sí creo que se va a dar de esa manera. Ahora, el desafío para mí en el 2022 de recupero genuino va a venir, como te decía, de la mano de las inversiones y de inyecciones reales de dinero que permitan generar empleo y ese empleo se traduzca en dinero y se traduzca en ingresos para las personas. Yo estoy convencido, si nosotros no tenemos inversiones y generación importante de empleos, va a ser muy difícil que nosotros podamos realmente hacer un recupero genuino de los números. Vamos a tener un recupero comparativo como tenemos este año, que tomamos el primer semestre de este año contra el año pasado y estamos mejor. Sí, claro, porque el año pasado tuvimos 4 meses encerrados o 3 meses encerrados donde obviamente no hubo movimiento. Ahora, cuando nosotros hacemos una comparación genuina contra 2019, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho camino por recorrer. En ese orden, creo que vamos por un camino de recupero lento, pero recupero al fin. Creo que vamos a tener unas fiestas donde los volúmenes sean mejor o la facturación sea mejor al año pasado. El año pasado veníamos con un diciembre muy golpeado, tuvimos un segundo semestre muy duro. Yo creo que con respecto a eso seguramente vamos a tener algunos números positivos. Ahora, sí me preocupa mucho en cómo comience el año una vez que
Argentina abra la frontera, ¿verdad? Porque una vez que Argentina abra la frontera sabemos de lo que es la debilidad de la moneda del país vecino, sabemos los niveles de precio que tenemos de gap con respecto a ellos, 50, 70, 80, 90% de diferencia de gap, y ahí realmente a mí me preocupa que esa informalidad a nosotros nos afecte, teniendo en cuenta que todos los negocios en Paraguay formales se van a ver seguramente afectados por eso. Y eso sí es una preocupación y un condimento adicional, ¿verdad? Porque si tenés un consumidor que tiene restricciones en su ingreso, que tiene menores ingresos, tiene iguales ingresos, con inflación alta, y tener una frontera permeable y un país vecino que está 70-80% por debajo en precio, bueno, es el caldo de cultivo perfecto para que esto justamente perjudique al negocio formal en Paraguay, ¿verdad? Totalmente. Y ahí te hago una consulta, porque esta semana hablábamos con algunos analistas, gente de consultora, gente de bancos, y a todos les preguntamos un poco qué expectativas tienen respecto a la inflación para el 2022. El Banco Central tomó medidas de ajuste de política monetaria y lo hizo incluso de una forma que sorprendió a muchos en el sistema financiero, con incrementos mucho más rápidos de lo esperado, buscando de alguna forma que ese efecto que tiene siempre aumentar las tasas sea en el menor tiempo posible, pero sabemos que eso lleva su tiempo hasta que se traslada a los precios. En el análisis que hacen ustedes, ¿qué esperan para la inflación para el año que viene? ¿Vamos a seguir con altos precios en los bienes alimenticios, en los combustibles, o consideran que podríamos comenzar a ver algún tipo de suavización también en cuanto a los precios? Yo creo que la tendencia de alguna manera, por lo menos para los primeros meses del año, va a seguir en un camino similar. Después creo que se va a estacionar. Yo no creo que podamos seguir esta ola de crecimiento tan fuerte, porque va a ser realmente insostenible, ¿verdad? Y al fin y al cabo esto se regula entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, yo no creo realmente que el año que viene vayamos a seguir con la escalada que tenemos hoy. Sí creo que se van a sostener estos niveles altos de inflación, y más comparativamente veníamos de años de inflaciones bajas, con lo cual lógicamente también esto en algún momento se veía venir, porque la pandemia hizo que en el mundo suban un montón de insumos para la fabricación de los productos, han subido los combustibles y lógicamente toda esa suba hacen al costo del producto, y eso evidentemente de alguna manera se traslada, eso es una realidad. Ahora, va a ser difícil nosotros que podamos condicionar en una economía de libre mercado los precios, con lo cual yo no creo que entre enero, febrero y marzo, por lo menos el primer trimestre o cuatrimestre del año que viene, vaya a haber un gran cambio con respecto a eso. Sí creo que después debieran estacionarse y debiéramos empezar a acostumbrarnos, creo yo, por un tiempo a estar con una inflación entre el 7 y 8 puntos, que es un poquitito una inflación incluso benévola con respecto a la región. Me refiero a la región, quitando un poquito a Argentina, que tiene una inflación muy especial, pero a la región que está con una inflación de 9-10%. Yo creo que nosotros vamos a empezar a encaminarnos en ese orden, tal vez en un nivel inferior, entre 7 y 8, pero creo que esta inflación no se va a poder reducir de esos números a lo que estábamos acostumbrados del 2-3%. Realmente va a costar mucho, porque te digo, todo el acomodo que tienen estos precios de los insumos y todo lo que tiene que ver con la distribución de los productos, lógicamente hace de que los precios se van a tener que sostener por un tiempo, por este efecto que vivimos la pandemia lastimosamente, y que acarreó distintos ámbitos, digamos, por decirlo de alguna manera. Por último, Mauricio, quiero hacerte una consulta respecto a la temporada de verano. Nosotros estuvimos haciendo un poco monitoreo sobre las dos capitales del verano, que ya iniciaron su temporada, tanto en Encarnación como en San Bernardino. Lo que nos han dicho, por lo menos en este primer fin de semana, es que el movimiento todavía no está dentro de lo que ellos estaban esperando. Hay muy poco movimiento todavía. Si bien es cierto, las empresas han apostado y se han puesto sus locales, y muchos han hecho inversión para tratar de recuperarse y aprovechar esta temporada veraniega, pero por lo menos en estos primeros 2 fines de semana que hemos monitoreado, incluso con periodistas que hemos enviado allá, la dinámica no es todavía la que ellos están aguardando. ¿Esto va a ser una constante? ¿Podría acelerarse hacia cierre de diciembre, enero? ¿Cómo están esperando en el consumo en lo que tiene que ver con las actividades relacionadas al verano? Sí,
Sinceramente creo que tanto como San Bernardino y Encarnación, que son dos polos claramente veraniegos, por decir, bueno, hoy de todo el año, incluso porque se tiene turismo durante el año, yo creo que van a tener, yo creo que en el verano van a tener más cercano a las fiestas y enero van a tener un repunte lógicamente y mucho más de lo que es el promedio dentro de lo que es el año. También creo que Argentina, en el caso de Encarnación, a partir que en Posada se vayan flexibilizando un poco los controles, el tráfico empieza a ser mucho más natural también, eso va a ayudar también a la zona fronteriza, también en este caso de Encarnación, para que también haya mayor asiduidad o mayor flujo de turismo, seguramente eso se va a dar. Ahora, también es cierto que en este verano, a diferencia del verano anterior, la gente con el pase sanitario, con esto que tienen la vacunación y con todo lo que implica, uno como que va a tener también una migración hacia el exterior, ¿verdad? Por una cuestión de que hoy también, por más de que la pandemia no se haya superado, bueno, da una cierta confianza, digamos, el tema de la vacunación, y eso permite que la gente también seguramente pueda ir hacia el exterior. Ahora, nuestros destinos localmente también son visitados, amén de esas visitas del exterior. En el caso de San Bernardino puntualmente, yo creo que va a tener un flujo mayor hacia lo que es seguramente enero y con seguridad febrero. También van a tener seguramente un recupero. Y te digo, en el caso de Encarnación, que también es visitado de distintos puntos, yo creo que también el mayor tráfico de la frontera va a hacer también que esto se pueda retroalimentar y pueda mejorar. Nosotros tenemos de alguna manera que volver a la normalidad de la circulación, obviamente con los cuidados. Yo con esto no digo que no tengamos los cuidados, que no tengamos todo lo que se tenga que tener con respecto a la vacunación, pero tenemos que de alguna manera vivir del flujo. Nosotros en nuestro país vivimos mucho del flujo de las personas, del movimiento de las personas, tanto para el comercio, el turismo, como para el comercio en general. Entonces, hasta que no logremos una libertad en ese sentido de circulación, eso de alguna manera siempre provoca algún punto que no es tan positivo, ¿verdad? Cuando eso se normaliza, nosotros automáticamente tenemos un indicio de mejora sin lugar a dudas. Totalmente. Bueno, antes de despedirme, Mauricio, de vos, quiero aprovechar también para el nombre de 5 días agradecer el trabajo conjunto que siempre estamos realizando con los amigos de CCR, tanto en las publicaciones semanales como en las premiaciones. Realmente es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este trabajo conjunto y por supuesto también de mi parte en particular haberte tenido este año en varias oportunidades para poder charlar sobre esto que tanto nos gusta, que son las estadísticas y los números aquí en Monitor Económico. Así que aprovecho también, porque probablemente después va a ser un poco difícil por la dinámica de fin de año quizás saludarnos, así que aprovecho para agradecer a vos en nombre de toda la consultora y también desearles un excelente 2022 para ustedes. A ti, Samuel, que siempre nos tenés en cuenta, va a todas las autoridades, realmente muy agradecido con 5 días, con todos, con todo el equipo de ustedes, desde directores, periodistas, redactores, todos realmente siempre me tratan con mucha amabilidad. Realmente para mí, sinceramente, es un gusto, siento mucho placer en charlar con ustedes y siempre tenemos una dinámica muy, muy importante. Así que, bueno, el otro día tuvimos los premios 5 días, los premios Prestigio, que ustedes justamente organizaron siempre magníficamente. Así que, bueno, vamos a estar para conversar. Dios quiera que siempre en el camino de la nueva normalidad, que eso nos va a dar seguramente buenos frutos. Desearle unas muy buenas fiestas, excelente Navidad, un muy lindo año. Dios quiera que tengamos un excelente 2022, tanto para ustedes como para vuestra familia. Por supuesto. Muchas gracias por los buenos deseos también, Mauricio. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en el programa. Mauricio La Rosa, él es gerente general de la consultora CCR, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. ¿Cómo va a estar el consumo? ¿Qué es lo que se espera para el cierre de este 2021 y lo que podemos esperar también para el 2022? Hacemos una breve pausa. A la vuelta volvemos con más de Monitor Económico.